En la medida que el juego se vuelva absolutamente predecible, y hacia eso vamos, cada vez irá perdiendo el atractivo. Yo tengo la certeza de que el fútbol está en un proceso decreciente. Eso declaró Marcelo Bielsa en 2024. A lo que agregó, al fútbol cada vez lo ve más gente, pero cada vez es menos atractivo. Y no se quedó ahí. Cuando pase el tiempo y cada vez los futbolistas que merecen ser mirados sean menos y el juego que se produzca sea menos agradable, ese aumento artificial de los espectadores va a sufrir un corte. Porque el fútbol no es 5 minutos de acción, es muchísimo más que eso. Es una expresión cultural, una forma de identificación. Si tomamos el pensamiento del entrenador argentino, el futuro de nuestro querido deporte no suena para nada tentador. Ahora bien, ¿es cierto que el fútbol es menos atractivo que antes? Y más importante aún, ¿los resultados son efectivamente más predecibles que nunca? Comencemos explorando lo referido a su encanto. La respuesta es tal vez un gran depende. No podíamos decir otra cosa teniendo economistas en el equipo. Básicamente porque tenemos que definir qué consideramos como atractivo. Si lo medimos en términos de regates, por ejemplo, entonces sí, el fútbol está perdiendo su magia. Según un estudio de Opta, la cantidad de dribblings que se intenta por partido está en plena caída. Mientras que en la temporada 2021 de las 5 grandes ligas europeas vimos 34.308 de estos lujosos movimientos, para la 23-24 había bajado a 28.264, es decir, un 18% menos. En esa línea, Pablo Aimar, exjugador y actual integrante del cuerpo técnico de la selección argentina, dijo lo siguiente: nosotros íbamos al club y nos decían, hacé esto a 2 toques, pero en la calle ya habías hecho todo lo otro. Ahora, si vos la hora y media que vas al club haces todo a 2 toques, es normal que ninguno gambetee el fin de semana. Obviamente, el atractivo del fútbol va mucho más allá de los regates. Otra métrica que podríamos tomar para medir su belleza son los remates de afuera del área. ¿Quién no disfruta cuando la clavan al ángulo desde semejante distancia? Lamentablemente, en este sentido también encontramos malas noticias. Según otro estudio de la misma compañía de datos, en la temporada 24-25 de la Premier League, apenas el 31,7% de todos los disparos provinieron del exterior de la zona penal, número considerablemente más bajo que el 48,2% que se registró en 2016. Esto implica que pasamos de que prácticamente la mitad de los tiros sean de larga distancia a que menos de un tercio lo hagan. Gran parte del cambio se debe a la incorporación de métricas estrambóticas como goles esperados. Ya llegaremos a eso. Ahora bien, que se registren menos regates y menos anotaciones de afuera del área no quiere decir que el fútbol necesariamente se haya vuelto menos atractivo. Hubo otro gran elemento de este deporte que ganó un inmenso protagonismo en los últimos años: el juego colectivo. El fútbol cambió, hay muchos menos, hay un poco menos de remates, hay muchos más pases, hay una elaboración mucho más grande. Él es Matías Conde, analista y editor de datos en Opta, nuestro invitado especial para este video. Como bien marca, la cantidad de pases por secuencia en las 5 grandes ligas aumentó de 2,58 en 2009 a 3,42 en 2024. Hay muchas menos faltas, hay casi 10 faltas menos por partido. Y los goles han subido, el promedio de gol por partido, por lo menos en las top 5 europeas, subió. Entonces no es que estos cambios han llevado a un fútbol más defensivo o a un fútbol con menos goles. En esta nueva era, ganar únicamente gracias al desempeño individual parece casi imposible. El entrenador Luis Enrique lo tiene más que claro. Tenemos que ser un conjunto con 11 estrellas, no con solo una o dos. La verdadera estrella debería ser todo el equipo. Consecuentemente, estas declaraciones fueron después de haberse coronado en la Champions League con un PSG caracterizado por no tener grandísimas figuras. Con lo cual, el futbolista pareciera estar tomando otro rol, uno menos individualista y más como engranaje dentro de una máquina cada vez mejor aceitada. Sin embargo, la realidad es que esta noción del equipo como algo superior a la suma de sus partes existe desde siempre. No es algo nuevo que se priorice el rendimiento conjunto por sobre lo singular. Al final de cuentas, siempre fueron 11 contra 11. Entonces, ¿a qué se deben exactamente los cambios que estamos viendo en nuestro querido fútbol? Si las reglas no se modificaron drásticamente, ¿por qué ocurre esto ahora? La respuesta corta es el uso de los datos. O mejor dicho, la capacidad de capturar y procesar una obscena cantidad de información a la que antes simplemente no se tenía acceso. Pasamos de utilizar lápiz y papel para contar goles a mano a cámaras inteligentes y computadoras que procesan millones de elementos en tiempo real. Y no es una exageración. Para entender dicha evolución y cómo está cambiando la forma en la que se juega actualmente, permítanos viajar algunas décadas al pasado. Lo primero que hay que tener en claro es que siempre se incorporó a la estadística para mejorar el rendimiento del equipo. Hay registros de periódicos de hace más de 80 años con resúmenes que incluían datos tomados por los reporteros en el estadio. En lo que a su aplicación en el juego respecta, uno de los primeros en ir a fondo con este tipo de análisis fue el inglés Charles Reep en la década de 1950. Reep era contador de las Fuerzas Aéreas Británicas. Nada que ver. Pero, obviamente, su verdadera pasión era el fútbol. Por eso, a raíz de la formación analítica que poseía, comenzó a tomar ciertas anotaciones de lo que veía en los partidos. Algo que luego daría forma a su famosa tablita de delitos tácticos. Dentro de aquellas mediciones, creó un sistema para calificar la dificultad de las distintas situaciones que se creaban dentro del área. Es decir, intentó
intentaba estimar qué tan probable era que cada jugada terminara en gol. Utilizando al propio equipo de la Fuerza Armada, puso en práctica todo su conocimiento e implementó un modo de juego que luego denominaría balones sueltos en el área. La conclusión a la que había llegado era bastante simple. 7 de cada 9 goles se producían por jugadas que tenían 3 pases o menos, algo completamente opuesto a la actualidad. La búsqueda del conjunto debía ser, entonces, lanzar pases largos para que los delanteros peleen el balón en aquella zona del campo. Y la verdad es que le brindó resultados extraordinarios a lo largo del tiempo. El siguiente salto en lo que refiere a la implementación de datos lo daría el soviético Valery Lobanovsky, quien introdujo en su staff a una persona dedicada exclusivamente a la parte estadística. Y vaya si tuvo un buen rendimiento. No solamente se adueñó de múltiples ligas y copas soviéticas con el Dinamo de Kiev, sino que también llegaría a la selección de la Unión Soviética, llevándola hasta la final de la Eurocopa en 1988. A medida que el tiempo fue pasando, los demás también incorporaron estas mediciones y la gestión de los conjuntos se fue complejizando, porque el salto no es únicamente respecto a la implementación de la tecnología, sino también en cuanto a la organización. Cuando hay más datos proviniendo de distintos lugares, es bastante fácil perder el control. Y no me refiero únicamente al fútbol, sino también a cualquier negocio. A nosotros nos pasó con el canal. A medida que fuimos creciendo, sumamos gente al equipo y comenzamos a tener una mayor relación con proveedores y clientes. Llegó un momento en el que tuvimos que ordenarnos para que no se vuelva un caos. Por suerte, existe la solución ideal y llega de la mano de Odoo, el sponsor de este video. Odoo es un sistema de aplicaciones empresariales que trabaja de forma integrada y se adapta a cualquier tipo de organización, desde un microemprendimiento hasta estructuras mucho más grandes. La gran diferencia es que en lugar de tener múltiples herramientas separadas, podrán manejar todo desde un solo lugar con información actualizada en tiempo real. Veamos un ejemplo concreto utilizando las aplicaciones que mencionamos en los últimos videos. Un cliente podría entrar al sitio web que armaron sin programar una sola línea de código, recorrer el catálogo y terminar comprando un producto. Si esa persona luego decide retirar el pedido en la tienda física, el punto de venta ya tendrá la información completa, el pedido, el pago y el inventario disponible actualizado. No hace falta volver a cargar nada ni cruzar ningún dato. Eso implica menos tiempo coordinando herramientas y más tiempo poniendo foco en lo que realmente importa: hacer crecer el negocio. Y lo mejor, como probablemente ya sepan, la primera aplicación que elijan es totalmente gratuita de por vida y sin límite de usuarios. Por lo que si quieren comenzar a utilizar Odoo, ingresen en el link de la descripción o también pueden escanear este QR y así al mismo tiempo nos ayudan a que el canal siga creciendo. Muchas gracias Odoo por ser el sponsor de este video. Volviendo a la evolución de las estadísticas en nuestro querido deporte, para finales del siglo pasado el cohete ya había despegado. En el fútbol, en finales de los 90, se empiezan a tomar con recurrencia los datos de todos los equipos, ya no los cuerpos técnicos puntuales, sino una empresa que es la que trabajo ahora yo, que se llama Opta, que empieza a tomar datos de Premier League. De hecho, el ID 1, el identificador 1 de jugadores es Alan Shearer, para que nos ubiquemos más o menos en tiempo. Alan Shearer fue la máxima figura del Blackburn Rovers, ganador de la Premier League en 1995. A medida que fue avanzando, se fueron capturando una mayor cantidad de eventos. El estándar de eso, de hace ya unos 20 años para acá, es que se capturan unos 5.000 eventos por partido. Con semejante recolección, realizada de manera recurrente a lo largo del tiempo, se acumulan millones de datos, algo que pareciera ser suficiente para sacar conclusiones acerca de cómo se juega el fútbol, ¿no? Bueno, no necesariamente. Esos eventos, anotados en una planilla por sí solos, no sirven de nada. Es como juntar un montón de legos y esperar que automáticamente aparezca la casa construida. Se necesita un proceso para interpretar toda esa materia prima y entender qué está pasando realmente. En concreto, hacían falta modelos que explicaran los datos y sirvieran para mejorar el rendimiento. Algo similar a lo que hizo Rip hace 70 años con su tablita de los delitos tácticos. Así es como surge el famoso análisis de datos. Se empiezan a armar estas métricas más avanzadas, como la de los goles esperados, para decir, bueno, si alguien patea determinada posición, con tanta presión, determinado ángulo de tiro, etcétera, etcétera, eso tiene una probabilidad de gol. Incluso cruces relativamente simples, como empezar a ver la posesión en función de la situación de juego, que eso te marca que casi ningún equipo en el mundo tiene más la pelota cuando está en ventaja, salvo el Manchester City. El resto de los equipos tienen menos del 50% de posesión cuando van ganando un partido.
La clave de todo esto es que no son métricas que se queden en lo analítico, es decir, no son simplemente un dato de color, es información que los equipos utilizan cada vez más para tomar decisiones y por ende modificar la forma en la que se juega el fútbol. ¿Se acuerdan que dijimos que la baja en los remates de afuera del área tenía que ver con la métrica de los goles esperados? Bueno, esto es así porque está demostrado que disparar desde esa distancia es increíblemente menos efectivo que intentar ingresar en dicha zona y hacerlo desde allí. En la temporada 24-25 de la Premier League, apenas el 4,2% de los disparos desde fuera terminaron en gol. Cuando cruzaron esa línea, en cambio, el porcentaje subió a 14,7%, es decir, una efectividad de más del triple. Si un entrenador nota que, analizando las cosas de esta manera, puede aumentar drásticamente las victorias del equipo, es cuestión de tiempo para que lo haga. Hoy en día llegamos a tal punto que un director técnico puede dar una conferencia de prensa como esta. La expectativa de gol en contra fue de 1,54, pero un punto viene de la transición. Si nos guiamos por la parte de defensa organizada, tenemos solamente 0,4. Entonces, es casi menos de medio gol por partido. Es muy baja. Nuestra expectativa de gol a favor fue de 2,3. Es altísima. Y no tuvimos ningún penal a favor, sabiendo que un penal te da casi 0,7. Entonces, son datos que te van dando si estás siendo competitivo o no, y nosotros los usamos porque están ahí. Las declaraciones son de Martín Anselmi en su paso por el Porto. Una verdadera locura. En el fútbol actual, este tipo de conceptos son el pan de cada día a la hora de preparar los partidos. Incluso comenzamos a ver entrenamientos con pantallas gigantes al aire libre que muestran la formación y lo que se está trabajando a nivel táctico. Luis Enrique está en medio de una partida de videojuegos, nada más que en la vida real y con personas de carne y hueso. Lo más increíble de esta transformación es que recién está comenzando. Hay un gran elefante en la sala del cual todavía no dijimos nada: la inteligencia artificial. Uno de los impactos más potentes que tiene al día de hoy reside en su capacidad para obtener una mayor cantidad de datos. Durante mucho tiempo, debido a los elevados costos, la cantidad de información que se podía recolectar estaba restringida. Enviar 5 personas a cada partido o instalar cámaras especiales en todos los estadios no es gratis. Había un límite claro a lo que se podía medir y rondaba en aquellos 5.000 eventos que mencionó Matías. Eso, con la inteligencia artificial, se terminó. Gracias a los algoritmos de visión computarizada, que no es otra cosa que IA aplicada al análisis de video, se dio un salto exponencial en la cantidad de datos disponibles. Ahora, a partir de imágenes tan básicas como las de la cámara lateral que transmite un partido, se pueden obtener millones de eventos. El truco está en que ya no hace falta observar todo lo que ocurre. Nadie duda que hay una infinidad de cosas que esa imagen general no puede captar. Por eso tenían que poner las otras cámaras. Ahora, gracias a la existencia de algoritmos que fueron entrenados con cientos de miles de partidos, estos pueden inferir con una precisión milimétrica todo aquello que no se ve. Por lo tanto, no necesitan tener evidencia directa para saber lo que está pasando y sacar conclusiones al respecto. El cálculo de gol esperado, una de las grandes revelaciones en los últimos años para el público, es una entrada en calor para estos modelos. ¿Qué genera eso? Bueno, un salto de estos 5.000 datos, 5.000 eventos a 8 millones de eventos. Estamos hablando de obtener 1.600 veces más de datos. Una verdadera locura. El resultado es, de nuevo, la capacidad para ver y estimar cosas que antes simplemente no estaban al alcance. El nivel de presión, esto es algo que antes no se podía medir, ahora se puede medir. Y podemos ver, no sé, que Messi contra Holanda presionó como nunca en ese mundial, al contrario de que siempre se dijo de Messi, de que no colaboraba en ese aspecto de juego. Bueno, hay partidos específicos que Messi sí lo hace y hoy por hoy lo podemos medir. Con lo cual, la tendencia es clarísima. Cada vez tendremos más información respecto a cómo se juega el fútbol. Es hora que los entrenadores desarrollen todavía más herramientas que les permitan mejorar el rendimiento del equipo. Los futbolistas, como dijimos antes, muy probablemente estarán a disposición de lo que las métricas muestren que funciona. Algo que, a riesgo de repetirnos, ocurre desde siempre y no necesariamente significa algo malo. Simplemente es una muestra de la evolución del deporte. Hay cada vez más datos y para mí, desde el punto de vista colectivo, cada vez se juega mejor. Es cierto, hay menos gambetas, pero hay mucho más juego asociado del que había hace 15 años. Pero marcadamente más ahí, en las top 5 europeas hay 100, 150 más pases más por partido. Entonces muchas veces creo que el fútbol cae en una desvalorización del presente porque todo lo pasado es mejor o es nostálgico. La final del mundo que tuvimos, eso pasó. Fuimos testigos de un partido espectacular. En el 94, Brasil-Italia fue un embole. Argentina-Alemania en el 90, nosotros la pasamos mal, pero el partido fue malo. Como dijimos al principio, el atractivo del fútbol puede pasar por un montón de lugares. Con el transcurrir del tiempo, algunas formas tomarán más relevancia y otras irán perdiendo terreno. Ahora bien, hasta aquí ignoramos la otra gran pregunta que planteamos al principio y que, permítanme decirles, puede ser mucho más dañina para nuestro deporte. Me refiero a cuán predecibles son los resultados. Todos estamos de acuerdo en que cuanto más obvio sea quién ganará, menos atractivo será. Y aquí, ciertamente, hay una tendencia bastante más clara. Si plasmamos en la pantalla a los campeones de las últimas 10 temporadas de las 5 grandes ligas europeas, veremos una notoria repetición de los escudos.
años. La Bundesliga está monopolizada por el Bayern Múnich. Salvando 2024, donde el Leverkusen salió campeón invicto, los bávaros han ganado el 90% de los torneos. Algo similar ocurre en Francia con el PSG obteniendo el 80%, el Manchester City en Inglaterra con el 60% y Barcelona y Real Madrid acumulan el 90% en España. En las 50 temporadas encontramos apenas 16 ganadores distintos, de los cuales 7 se consagraron una única vez. Uno tiende a recordar más lo excepcional, ¿no? Pero las cosas no se explican por las excepciones. Las cosas se explican por la tendencia y es complicado para el fútbol ese argumento porque le está dando derecho en algo que era muy propio del deporte en sí, ¿no? Lo que siempre hacía gala el fútbol es esto de cualquiera le puede ganar a cualquiera, todo puede suceder. Fíjense los casos a lo largo de la historia. Grecia, campeón de la Euro. Digo, después no pasó nada con Grecia. No, ni siquiera fue a todos los mundiales después. Por lo que Bielsa pareciera tener razón cuando dijo que el fútbol es más predecible que antes. A los datos que mencionamos recién, algunos de ustedes podrían responder que están acotados a esos pocos torneos, que si nos enfocamos en otros países, notaremos que no es algo tan marcado. Incluso mirando la propia Champions League, llegaríamos a una conclusión un tanto diferente. Y lo cierto es que tendrían razón. En lo que al torneo continental respecta, si tomamos las últimas 20 ediciones, notaremos que quien más se coronó fue el Real Madrid obteniendo 6 campeonatos. Dicha cifra implica el 30% del total, un porcentaje bastante inferior al que vimos en las ligas nacionales. Además, encontraremos que en ese tiempo se consagraron 10 equipos distintos. Una de las razones que está detrás, además de la gran paridad entre los equipos, tiene que ver con el propio formato de la competencia. La cuestión es que cuando la misma posee una etapa de eliminación directa, donde un club puede quedar eliminado por tener 1 o 2 malos partidos, el espacio para sorpresas se incrementa considerablemente. Pero en todo lo que sea torneo de eliminación, bueno, ahí siempre va a haber más posibilidad. Un poco lo que pasa con los mundiales, ¿no? Si ahora en el mundial le va bien a Argelia, bueno, o a algún equipo africano, a algún equipo de Centroamérica, van a decir, bueno, el fútbol se igualó, bla, 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 va a venir esa idea, pero no deja de ser un torneo de muy pocos partidos, jugado por equipos que se forman para una circunstancia específica, y no sé si son el mejor ejemplo para tratar de explicar esto que hablábamos antes, de que hay que tratar de entender el fútbol como un juego de tendencias y no ir a circunstancias excepcionales que expliquen algún rendimiento particularmente bueno de equipos con menos poderío. Si el PSG tiene un mal encuentro en los octavos de final de la Champions, queda eliminado. En cambio, si eso le ocurre en su liga local, la consecuencia será que, en vez de salir campeón por 20 puntos de diferencia, lo hará por apenas 17. ¿Esto quiere decir que todas las ligas están destinadas a que siempre ganen los mismos? Claro que no. El verdadero problema no es el formato, aunque puede buscarse alguna solución por ese lado, sino otra cosa: la diferencia económica que existe entre los conjuntos. Esta es una de las conclusiones a las que llegaron los investigadores Maimone y Yasseri luego de procesar los resultados de 11 torneos europeos a lo largo de 26 años. Estamos hablando de casi 88.000 partidos. Las grandes ligas son predecibles debido a la brecha financiera que existe entre sus equipos. Cuando pasaron a analizar casos como los de Grecia y Bélgica, ligas con menor poderío económico y mayor igualdad, encontraron que los puntos en la fase regular del campeonato se repartían entre más equipos. Es decir, había más conjuntos ganando partidos. Viendo esto, podríamos pensar, bueno, solo hace falta reducir esa brecha económica y resolveremos el problema. Lamentablemente, la distancia no está disminuyendo, sino exactamente lo contrario. El Real Madrid de ahora parece todavía más poderoso, o el Bayern Múnich más poderoso del que lo que era hace 20 años o 25 años. La explicación de esta tendencia tiene que ver con el famoso círculo virtuoso que solemos mencionar en el canal. Para quienes todavía no lo escucharon, funciona así. Los mejores equipos son quienes ganan los campeonatos. Eso les brinda una mayor recompensa económica. Con los ingresos extra contratan mejores jugadores, elevando aún más su rendimiento deportivo. Gracias a ello, al año siguiente vuelven a conseguir el torneo y el círculo comienza nuevamente. Claramente, no todos pueden salir campeones y hacer este proceso. Por eso, mientras que algunos crecen de manera acelerada, otros se mantienen en el mismo lugar, aumentando así la diferencia entre ambos. La última gran pregunta que nos queda es: ¿hay salvación? ¿Existe un mecanismo mediante el cual los conjuntos más pequeños pueden romper ese círculo y acercarse a los de arriba? La realidad es que parece bastante complicado. Si hay una oportunidad para que suceda, viene de la tecnología. Si los clubes no aprovechan este momento inicial como para hacer pruebas y tratar de achicar ese gap, la tendencia a la larga va a ser lo mismo. Los equipos más grandes van a poder desarrollar más cosas basadas en inteligencia artificial, basadas en datos, porque tienen más recursos. Acá el tema es cómo los equipos medianos o los más chicos aprovechan ahora y se vuelven más originales y tienen la ventaja de mayor margen de testeo.
Un ejemplo de esto podría ser el Brighton, de quien hablamos en el canal y está desarrollando algoritmos súper avanzados para detectar talentos en zonas menos atendidas. O sea, ahora se habla mucho de la Z en Holanda, lo que está haciendo. Siempre hay un equipo de teóricamente segunda línea que genera esos proyectos y que son los que los pueden generar, los que pueden probar alternativas, porque no tienen la presión o la inmediatez que tienen esos equipos gigantes. Ciertamente, si trazamos ciertos paralelismos con otras industrias de la economía, podremos ver que los grandes no son quienes tienden a liderar las nuevas innovaciones tecnológicas. Solo hace falta recordar este anuncio de Blockbuster burlándose del por aquel entonces pequeño Netflix. Cambiar su modelo de videoclubes físicos por una plataforma on demand era, para ellos, dinamitar el enorme negocio que ya tenían. Quienes dominan los mercados suelen tener mucho que perder ante los nuevos cambios, llevándolos a retrasar esas modificaciones o incluso nunca realizarlas. En lo que al fútbol respecta, veremos si incorporar tecnología de diversas formas es suficiente para achicar esa distancia deportiva y por ende también económica. Tal vez, contra todo pronóstico, los clubes chicos encuentren en este nuevo paradigma un camino que los lleve a emparejar los partidos y comenzar a pelear por los títulos. Nosotros, por nuestra parte, disfrutaremos de ver cómo este increíble deporte sigue evolucionando. No olviden suscribirse y dejar su comentario que, como siempre, lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.